Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de el podcast que hemos denominado El Observador. Hoy con una edición sumamente especial. Ustedes saben que veníamos compartiendo con los candidatos a intendente de la ciudad, pero en esta edición tenemos visita que viene de un poco más de lejos, viene de la ciudad de Rosario, con un don y con un ministerio sumamente interesante, así que en este programa vamos a hablar de todo y va a ser sumamente edificante. Vamos a preguntar y vamos a ir al hueso como nos gusta preguntar a nosotros, pero la idea es que vos te quedes con material que realmente te sirva. Y dicho esto y agradeciéndoles a todos los que comparten el podcast a través de las diferentes plataformas, permítanme saludar a la profeta Ana Casafús y a la pastora Alicia que nos acompañan en esta mañana aquí en el programa. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este medio que siempre digo que es una conexión de oro, porque desde este medio llegamos a los hogares, a las familias, a instituciones, a distintos lugares aún en aquellos que están privados de la libertad y que tienen la oportunidad de poder estar y recibir también por este medio en aquellas personas que por ahí necesitan un enfoque diferente, necesitan un acompañamiento, necesitan muchas veces de una amistad, aunque no nos vea, pero estamos. Se escucha la voz, ¿no? Parece distante, pero nuestro corazón y la disposición está para poder ser de alguna manera de influencia positiva, de bendición para ellos. Así es. Y la primera vez que puedo estar en Alén, hemos recorrido mucho nacional e internacional, más de casi 40 años haciendo este trabajo a beneficio de la sociedad, porque la iglesia trabaja de adentro hacia afuera para poder influenciar en la sociedad y poder impactar en el área que hay tanta necesidad y más en este último tiempo, que son muy delicados, muy gravosos, en donde desde el área política, desde el área del área de las asociaciones, de las fundaciones, hacen todo lo posible por poder, yo creo que aplacar y ayudar en todo lo que se pueda para que la gente, para que las familias, para que las ciudades tengan un nivel y una calidad de vida mejor. Pero entendemos en este tiempo que más que nunca, en ese nivel y en esa calidad de vida mejor, por sobre todo enfocando en lo que es diseño de Dios, que es la familia, nosotros ahí tenemos nuestra entrada, que es la parte de nuestro aporte tan importante, que es la parte espiritual. Muchas personas, mucha gente decepcionada y otros que no creen, porque como está la situación es muy difícil creer, ¿no? Y nuestra función es trabajar en esa área, en la parte espiritual, respaldar en la parte espiritual, acompañar en la parte espiritual y también en el accionar, en estar, en acompañar, en hacer, en todas las formas y los medios posibles para poder alcanzar esas áreas, esos lugares y hacerles comprender que no están solos. Uh-huh. La profeta Ana no ha venido sola, quien le acompaña y le ayuda en el trato del día a día es la pastora Alicia. Alicia, muy buenos días, bienvenida también, ¿eh? Muy buenos días, gracias pastor por su invitación. Comparto con lo que estaba diciendo la profeta. Estamos en un tiempo donde el ministerio, la obra del Señor se expande y este es un medio tan importante, ¿no? Donde la palabra del Señor pueda llegar a los hogares, como decía la profeta, a lugares, personas quizás que están solas, quizás que no tengan otros medios, y qué importante que es la radio, ¿no? Este medio de comunicación donde nosotros podemos llevar una palabra, transmitir, ¿sí? Las cosas directamente del corazón del Padre. Así que gracias por su invitación. Para nosotros es un privilegio de poder estar acá compartiendo con usted.
La verdad que para nosotros también está siendo una bendición estos días. Y yo quiero comenzar con una pregunta, porque este programa y este espacio lo escucha mucha gente, y algunos son cristianos, tienen el folclore y la cultura dentro de la iglesia evangélica, y otros no. La primera pregunta es, ¿qué es un profeta? El profeta es una persona que tiene, o sea, la palabra de Dios en Efesios 4:11 nos habla de 5 ministerios que he constituido. Entre ellos está el profeta, como el pastor, el maestro, el evangelista. El profeta es la persona que recibe el don de la evidencia. El don de la evidencia no es un don como aquellos que tienen la bola de cristal y lo ven todo. La evidencia se refleja a través de la palabra. La palabra misma, estamos hablando de la Biblia, es la palabra profética. Es la verdad de Dios, es el diseño de Dios desde el principio, es el propósito que Dios tiene para con la familia, la humanidad, y Él necesita voces portadoras de esa verdad. Por supuesto que somos, en el tiempo antiguo se decía nazareos, personas apartadas para no contaminar nuestros oídos, y no significa de que uno está apartado del mundo, de la sociedad, que no tenemos relaciones interpersonales porque somos normales, tenemos casa, hogar, familia, hijo y una vida cotidiana que vivir y que salir adelante. Pero es un compromiso que uno toma para poder ser esa voz de Dios que Él necesita, que en este tiempo se levante con un objetivo en primer lugar. Traer un mensaje de amor, un mensaje de oportunidad, un mensaje de restauración y un mensaje para desbaratar lo que por muchísimos años dañó los corazones de la familia, de las personas, que es el profeta de juicio. En el tiempo antiguo estaban los profetas de juicio que condenaban donde había un pecado, había una transgresión de la ley, había una condenación gravosa, que era casi siempre la muerte. En este tiempo, entendiendo que en Cristo nos movemos en la gracia, en el favor, en el perdón, en el Dios de la oportunidad, el movimiento y el trabajo en sí, por lo menos en mi caso, como un profeta de restauración, es sanar lo que el juicio dañó, lo que el profeta de juicio condenó, lo que avergonzó, lo que humilló públicamente a la gente, que no tuvo ética, que no tuvo el cuidado del alma, del espíritu, del corazón de la persona, porque la palabra es clara y dice: aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ninguno pudo tirar piedra, porque todos somos pecadores, con la diferencia que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Entonces, entendiendo eso y habiendo vivido, habiendo tenido experiencias fuertísimas, y poder comprender, vivir en la gracia de Dios, que no es una gracia permisiva de vivir una vida de libertinaje, sino una vida ordenada, una vida en obediencia y un disfrute, porque es disfrutar de esa gracia que nos favorece en todas las áreas de nuestras vidas. O sea, aquellas personas que tienen temor, por lo general, no, yo no voy, porque por ahí nos caratulan. En mi tiempo, cuando me conocieron, me costó muchos años poder afirmar y permanecer, de demostrar que lo que tenía realmente era un don de Dios, porque bíblicamente existen los dones. Entonces, el don de ciencia es el que Dios me ha entregado. Yo puedo ver las personas que con enfermedades te dan una petición y me marca el problema. Veo los órganos hasta el torrente sanguíneo. Es el don de ciencia y es bíblico que nosotros vamos a hacer cosas que trascienden el conocimiento de la ciencia, que para los demás es locura. Para nosotros es creer lo que verdaderamente nos fue entregado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entiendo que en esa gracia que yo primero tuve que comprender y entender que es un regalo de Dios, en esa gracia, en ese amor, en ese regalo, en ese favor que no lo merecemos, nosotros podemos ser hombres y mujeres, familias, que podemos transmitirles a otro que Dios es un Dios de oportunidad, que Dios existe,
que Dios es real, que no lo vemos, pero lo sentimos, que no está, pero nos beneficia de diferente manera, de diferente forma. Y más que nada, el mensaje de este tiempo es volver los corazones a Dios. Porque creo que ya se ha intentado de diferente manera, de diferente forma, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al intelecto, de acuerdo al nivel de entendimiento que tienen las personas y de acuerdo a las formas y los métodos, tanto sea económico, en el área que sea, la capacidad que tenga para influenciar o para alcanzar sus metas de tener una ciudad, familias, hogares, escuela. Hay tantos lugares donde hay asociaciones, fundaciones, en donde uno puede hacer un aporte y poder colaborar. Yo creo que está muy bueno, pero que tiene que tener un fundamento superior y mayor, que es sobrenatural, que es el fundamento del amor de Dios sobre todas las cosas que hacemos. Te quiero hacer una pausa ahí, porque en el día de ayer, te voy a tutear. ¿Puede ser? Por supuesto. ¿Puede ser? En el día de ayer escuchábamos la enseñanza sobre el linaje y tomando en cuenta lo que estás compartiendo de los métodos humanos, que a veces, el municipio, el gobierno, las asociaciones como mencionadas, inclusive hasta a veces la iglesia busca ese asistencialismo de tratar de beneficiar a la persona y de cambiar el mundo, Hoy que esta generación es como está muy abocada a esto del cambio climático y de cambiar el mundo, pero sin un efecto real en lo que verdaderamente transforma, que es el cambio de corazón, ¿no? El cambio de actitud, el cambio de mente, de manera de encarar la vida, de ver la vida. Y en ese sentido, ayer hablaba sobre el linaje y hablaba sobre una herencia y hablaba sobre familia también. ¿Cuán importante es entender que con Jesús podemos cambiar la historia familiar que venimos trayendo? Ayer compartías algo de esto. ¿Querés ahondar un poquito más en esto? Sí, lo primero que me viene es que la persona puede estar preguntándose, cosa que me ha acontecido, ¿cómo yo puedo reconstruir o solucionar o arreglar o ordenar algo que ya se destruyó? Y eso siempre viene, ¿no? La problemática de un matrimonio, de que ya entraron en un conflicto, que algunos vienen divorciados, separados. Yo siempre destaco el matrimonio ensamblado, ¿no? Que se dan nuevas oportunidades y la esposa tiene hijos del primer matrimonio o del segundo y el esposo también, y ahí es donde luego del tiempo viene una fragmentación. Yo creo que se abren las aguas porque el padre tira para sus hijos, la madre tira para sus hijos, y eso es porque habla de un amor condicional. El amor condicional es: yo cuido lo mío. No quiero que vos dañe porque ya fuimos dañados. Y del otro lado lo mismo. Entonces están trabajando desde su fuerza, desde los sentimientos humanos, desde lo que es nato en uno, el amor natural por la familia, por el hogar. Pero si vamos al diseño y al modelo de Dios, cuando yo hablo de legado, tiene un principio, tiene un origen. Cuando en Génesis 1 dice que Él separó la luz de las tinieblas, que todo estaba a oscuras y vacío, que Él tuvo que ordenar, entiendo que ahí accionó la obra creada para establecer una obra formada. La obra creada es que en el capítulo 1 de Génesis, el 7 veces dice: y dijo Dios y se hizo. Porque lo primero que Él tuvo que visualizar fue separar las cosas en ese ámbito de oscuridad para establecer la creación en sí, que le dicen el Edén, que es un lugar de placer, un lugar de placer para Dios, o sea, donde Dios iba a tener placer con la obra que iba a formar. O sea, que el principio está en que Dios tuvo un diseño y tiene un diseño de familia, tiene un diseño de multiplicación de familia, tiene un diseño de un ambiente de provisión en donde nada le falte. Por eso en las órdenes que Él daba, una de las órdenes importantes fue que produzca la tierra conforme a las diversidades de género de semilla. O sea, que ahí podemos ver el amor de Dios, de que Él, cuando estaba creando por los dichos de su boca, cada cosa en su lugar, dividió las aguas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol, la luna, los peces, el mar.
todo fue establecido por la voz de Dios, la creación, el ambiente. Eso ha pasado a lo natural. La tierra y su plenitud es creación de Dios y es un ambiente en donde nosotros fuimos posicionados y establecidos como personas. Luego, en el capítulo 2, versículo 8, porque él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, está todo creado. Y él dice en uno de los versículos que dice que cuando él vio toda la obra terminada, reposó de su trabajo. O sea, fue como distenderse y decir, la primera parte ya está hecha. El lugar, el ambiente, la provisión. Lo único que van a tener que hacer, lo que voy a formar, es disfrutar, es gobernar y tener un acercamiento para conmigo. O sea, Dios nos muestra que Él anhelaba familia y que Él quería lo mejor y Él sigue queriendo lo mejor para la familia. Y luego cuando Él forma al hombre, bíblicamente dice que del polvo de la tierra, que sopló aliento en su nariz y que, bueno, y vino vida al hombre, ¿no? Pero yo tenía una pregunta importante cuando leía, porque en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los formó. Pero en el capítulo 2, versículo 8 dice, y formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento a su nariz y le dio vida. Y yo entré en una controversia y dije, Dios no se equivoca. El escritor se pudo haber equivocado, porque en el 1:26 dice varón y hembra los creó. Y en el 2.8 está formando al hombre. Entonces tenemos que tener una diferencia, que dice que la tierra y la plenitud le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, la creación. Pero también lo formado es diferente. El hombre fue formado. Y dijo a nuestra imagen y semejanza. Él necesita alguien que represente su deidad, que represente su divinidad en esta tierra. ¿Para qué? Para darle un sentido de familia, porque él le estaba dando sentido de familia a un ambiente donde lo había todo, pero faltaba lo importante, faltaba aquel que iba a ser el principio de establecer familia. Entonces, yo dije, se equivocó porque luego recién está formando al hombre. No, porque entendí que Dios es un Dios de diseño. Primero diseña y luego crea y forma. Entonces, si Dios es un Dios de diseño, es como el gran arquitecto, el ingeniero que se reúne cuando va a una familia y dice, yo quiero que me hagan la casa de esta manera. Y ahí están el arquitecto y ellos empiezan a hacer los planos y dice, quiero un chalet, la pileta acá, un segundo piso, la habitación, el comedor. Bueno, ellos le dan todos los detalles habidos y por haber. Y ellos le dicen, necesitamos de estos materiales, el terreno tiene que ser de tal medida, todo así, ¿no es cierto? Cierto tiempo los citan, vuelven a la oficina y se encuentran con una maqueta gigante. Mirando la maqueta, la obra está terminada. Uy, aquí está la pileta, uy, está la habitación, acá está el lugar, esto es lo otro, todos los detalles que ellos le pidieron al arquitecto y al ingeniero. El maestro mayor de obra es el que se tiene que ocupar de hacer todas las cosas. Y es impresionante llegar y ver la maqueta para luego ir al terreno. ¿Y qué se encuentran con el terreno? Que no está lo que está en la maqueta. El diseño es ese. La obra está terminada. Ya está todo edificado para ellos. Pero van al terreno y se encuentran con albañiles, con escombro, con los cimientos abiertos, que quizás todavía ni siquiera empezaron a edificar, y se encuentran con que hay un diseño, pero todavía no se construyó. Entonces yo veo que el principio, el diseño original de Dios primero fue un diseño en el que capítulo 1 completo, y en el capítulo 2 cuando dice y formó, ahí comienza a manifestarse la obra creada y la obra hecha. Entonces, de igual manera Dios trabaja con nosotros. Dios tiene diseños que están trazados, creo que desde la eternidad. Eso te iba a decir, Ana, porque si yo bajo toda esa información a la practicidad del día a día de la gente, pensaba mientras te escuchaba, hay familias, o en realidad todos nosotros estamos un poco detrás de esto de
tratar de plasmar en casa, en el matrimonio, en la familia, en la vida cotidiana, aquello que estaba en el diseño de Dios. Y ahí es donde se pone complicado. Sí, se pone complicado porque cuando dejamos a un costado a Dios, y entiendo que hay mucha gente que quizá en su tiempo, a su forma, a su manera, porque yo era una persona, bueno, de Goya corriente, imagínese, rodeada de todo lo que era la adoración a los santos. No, yo la Santa Ana, mi hermana claro. la Virgen de Itatí, la Santa Librada. Nosotros venimos de una generación, de generaciones y generaciones de santeros, de idólatras, que no menosprecio, porque fue la manera de era elegir y fue la cultura que fue establecida, ¿no? en mi familia. Tuve la bendición y la libertad a través de circunstancias muy gravosas en mi vida y en mi salud, en donde después de ir a brujos, hechiceros y a tantos lugares donde tenía que pagar buscando sanidad para un tumor de mi cerebro, la esterilidad, la depresión, intentos de suicidio a mis 29 años por no poder concederle el deseo a mi esposo de que quería ser padre, y yo era estéril, me faltaba la trompa derecha, no tuve la menstruación que toda adolescente tiene y tenía la matriz infantil. Todo eso me llevó a una frustración y a un fracaso que tuve que poner los ojos hacia arriba, dejar de mirar en todo lo que salía a la mano, que yo podía buscar salida para solucionar este problema que era imposible. Para la ciencia también, porque era atendida por ginecólogos, por el director de la Facultad de Ginecología, viajar a Estados Unidos para hacerme ese estudio y no había posibilidades. Yo creo que la persona busca esa fuente que tiene la salida, que no es una salida provisoria, sino que es la salida definitiva, cuando la persona ya termina de optar por todos los medios y las formas naturales que tenemos, porque hay, para poder salir adelante en las distintas dificultades, no solo de familia, porque acá familia habla de entorno, de la buena relación con los hijos, habla de relaciones interpersonales, habla de la parte de la economía, habla de los sueños, de los anhelos, de la meta, de los objetivos y los proyectos frustrados, porque lo intentan y nunca tienen el resultado esperado. ¿Por qué? Porque está faltando lo importante, que sobre el diseño, sobre el modelo, sobre los objetivos y las metas, tengan el respaldo y el apoyo de esto sobrenatural, de este Dios sobrenatural, que es ese Dios que tiene el diseño original y que está para que nosotros seamos los mensajeros y llevemos a estas personas a la esperanza, pero una esperanza verdadera, no de esperar sin resultado, de que se puede alcanzar y lograr cuando a Él lo hacemos parte de nuestras vidas, de nuestros proyectos, principalmente de nuestra familia. Está bárbaro lo que estás diciendo, porque no sé si te debe pasar también, porque ministramos personas continuamente y en este tiempo parece como que la gente está buscando las soluciones mágicas, instantáneas, inclusive acercándose a Dios en busca del milagro. ¿Te acordás cuando el Señor dice, ustedes están acá, vienen por el pan, no vienen por mí? Sí. ¿No? O sea, el milagrito, no puedo tener hijos, quiero tener un hijo, y listo, y con eso ya me basta. Pero aquellos que logramos trascender un poquito más y dar un pasito más, podemos encontrar esa palabra que te escucho repetir una y otra vez y resuena, que es el diseño, ¿no? O sea, y dentro del diseño está la maqueta de Dios para tu vida, para tu familia, y dentro de esa cantidad de habitaciones y la pileta y todo lo que vos compartías, está la felicidad. Porque esto lo dice la ciencia y lo dice la palabra del Señor, que la felicidad está en encontrar el propósito de vida, el para qué fui yo creado y el para qué formamos familia, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene la mano en esta búsqueda del Señor, trascender que no solamente el milagro específico, sino encontrar ese diseño y tratar de ajustar la vida y los planes que uno tiene a replicar la maqueta esa que Dios tiene hecha, ¿no? En primer lugar, la palabra trascender me interesa muchísimo, porque nosotros lo que tenemos que tener bien, yo creo que tomado a conciencia, que necesitamos como padres
Y yo creo que no solo como padres, sino que están también los abuelos. Están los abuelos, están los padres, en que nosotros tenemos que entender que debemos trascender a generaciones. Trascender a generaciones que ya no creen en lo que es un modelo de matrimonio. Ujú. Que ya no creen lo que es. Conozco personas que se han casado, hicieron un pacto en el altar de no tener hijos, porque no quieren tener a alguien que se interponga en la felicidad de su matrimonio. O sea, es visto como un estorbo el dar a luz un hijo. No es visto como nosotros, por lo menos yo lo veía y lloraba y sufrí mucho cuando no pude ser madre, porque yo sabía que ese era la señal del fruto del amor que nos unía. O sea, dar a luz un hijo era el fruto del amor que nos iba a unir más que nunca, porque abrazábamos y amábamos el fruto del amor que nos teníamos mutuamente. Ahora podemos ver cómo se transgiversa ese modelo, en vez de diseño, digamos, un modelo perfecto de familia. No digo la familia Ingalls, porque yo creo que existe más la familia de los locos Adam que la familia Adam. La familia Ingalls, perdón. Sí. Porque hoy en día está todo dado vuelta, ¿no? Es muy difícil para nosotros entrar, para quebrantar esta cultura que se formó y que es tan fuerte, que tiene una raíz, decepción paterna, vienen por decepción de sus propios padres, por la cultura paterna, por la cultura materna, por la formación en el seno del hogar. Entonces, trascender a las generaciones, lo que nosotros tenemos que tener, ese objetivo y esa visión a corto y a largo plazo, porque ¿qué viene para las generaciones presentes venideras? ¿Qué viene para nuestros propios hijos? ¿Qué viene para nuestros nietos? Y así sucesivamente. Nuestra visión es amplia, porque no miramos nuestra quintita, sino que en este tiempo yo creo que hay una oportunidad y hay un aperturamiento desde este medio, por los canales de televisión, por las distintas iglesias, por supuesto que hay algunas, entre comillas, de que tenemos que mirar si conviene o no, y hay otras que verdaderamente hablan la verdad, trabajan por la verdad, sin fines de lucro, solo que en el objetivo de poder ser de bendición y de edificación para las familias. Entonces, todo parte, primero, lo que yo pude comprender es que el hombre recupere su dignidad, es que el hombre pueda recuperar su posición y su valía, que pueda recuperar su autoestima. Hoy por hoy la sociedad también tiene un flagelo muy fuerte, que de acuerdo a la formación, a la preparación, a lo que alcanzaron, a lo que no lograron en su intelecto, en su estudio, hoy por hoy son ellos mismos se sienten insignificantes, como hay otros que tienen el ego tan alto porque alcanzan a lograrlo todo, a hacerlo todo, pero yo siempre destaco esto, lo tienen todo pero están vacíos. Ujú. Y hay otros que tienen menos o no tienen nada, pero se sienten completos. ¿Y dónde quiero llegar con esto? En su pregunta, la felicidad y la alegría. En primer lugar, la felicidad es pasajera. Yo tengo dinero y me va todo bien, yo soy feliz. Yo puedo estar alegre por una situación y una circunstancia que me fue bien, que te ascendieron en el trabajo, que hoy no hubo un problema gravoso en el trabajo, en la casa o donde sea. Siempre vamos a entrar en el hogar, porque es el centro de donde nacen todas las cosas. Pero en Dios la felicidad y la alegría tiene otro nombre. Es algo que es inquebrantable y se llama gozo. La felicidad y la alegría se trabaja y se procesa en la mente, en el espíritu de nuestra mente, en nuestra alma, que es el depósito de las emociones, que repercute en el cuerpo, porque lo que nosotros no hablamos y no gritamos, no hablamos, Lo expresamos. el cuerpo lo grita. Por eso hay tanta diversidad de enfermedades, principalmente en los huesos. ¿Por qué? Porque la mente y el alma, o sea, nuestra humanidad, tiene un cierto límite de soporte en aquellas cosas que quitan esa felicidad pasajera
que quitan esa alegría porque es pasajera, porque todo lo que no está insertado en la fuente de vida, que es Cristo, que es el amor y la demostración de amor única, que conforme a la palabra y a lo que nosotros creemos, que murió por amor por toda la humanidad, o sea, Él cargó el pecado de toda la humanidad, pero también cargó la liberación plena y completa de un disfrute en la tierra, o sea, de cada uno de nosotros en lo personal y como familia, porque esa es la herencia que nos dejó. Dice que el pan de los hijos es la liberación, y el pan de los hijos es la palabra, el pan de los hijos es Cristo, que es la verdad, y la liberación es el rompimiento de diques, yo digo diques de maldiciones, que por generaciones, familias, ciudades, naciones, localidades, familias han vivido de fracaso en fracaso, de frustración en frustración. Quiero que hablemos sobre eso ahora porque hay mucha gente que nos está escribiendo y gente que sé que necesita, tiene la pregunta interna si en Cristo realmente existe la posibilidad de romper los diques y de cambiar ese cordón de maldición. Hay mucha familia destrozada que viene de generación en generación, pero lo vamos a hacer a la vuelta de esta breve pausa. Nos había quedado pendiente la pregunta si es posible transformar esta herencia, ¿no? Hay versículos que me vienen a la mente. Hay un proverbio que se utilizaba antiguamente que el Señor en un momento dice, ya no se va a decir más así, pero que era parte de lo que sucedía, que era, bueno, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuvieron la dentera, ¿no? O sea, como las consecuencias de los pecados, de las puertas abiertas, de las malas conductas de los padres, los hijos eran quienes recibían aquel castigo, consecuencias. Aparece otro momento donde Jesús camina con los discípulos y le preguntan, ¿quién pecó, este o los padres? ¿No? Y el Señor le dice, bueno, ni este ni los padres, esto es para la gloria de Dios. Bueno, pero en realidad hay como una enseñanza bíblica y nosotros lo vemos. Yo lo veo en consultorio, lo vemos en la practicidad de la charla, que muchas veces esto de la herencia familiar es un tema, ¿no? Vienen muchos divorcios, por ejemplo, abuso de sustancias, y es repetitivo, reiterativo, y hay como una mentalidad de la gente de decir, bueno, no voy a poder salir de eso. La pobreza, un montón de cosas, y se encuentran con Cristo, ¿no? Y ahí comienza un proceso. Pero también hay una lucha ahí en la mente de creer. Y la pregunta puntual ¿es posible cambiar la herencia? ¿Es posible transformar este cordón que viene de fracasos familiares y personales en una nueva vida? Yo por mi propia experiencia puedo decir que sí, pero hay un orden. Por ejemplo, donde la palabra nos habla, que es en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es sombra, o sea, es el mensaje de la ley, es sombra de lo que se nos revela en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se mueve la ley y por supuesto que conforme a la transgresión había consecuencias aún de muerte del pecado. Cuando deja de ser sombra, porque en Colosenses dice todo esto ha venido a ser sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? En el Nuevo Testamento se revela la manifestación de Cristo, que es Cristo nuestro Señor y Salvador, aquel que dice que en la cruz se llevó todo acta de maldición y de condenación que había sobre nosotros, que eso es procedencia de la ley, porque en el tiempo de Moisés, de los patriarcas, de los profetas, el Espíritu Santo de Dios, que nosotros portamos en este tiempo, la tercera persona del Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad, en el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu se manifestaba en personas específicas, en profetas específicos, en patriarcas específicos, donde Dios se le presentaba para darle una orden, una directiva, como a Moisés, para sacar a liberación total, literal,
integral al pueblo de Dios del subyugamiento y la tiranía en el cual estuvo por muchos años el pueblo de Dios bajo el gobierno faraónico. Pasándolo al Nuevo Testamento, comenzamos a entrar en la gracia, o sea, hay un versículo muy clave que dice, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. El tema es el siguiente, que hay personas que la declaran a la palabra y viven igual de las cosas pasadas, porque es un modelo tan marcado, tan arraigado, tan en la vida de la persona, forma un patrón, una estructura y una forma de vida que solo no se puede salir. Puede haber buena voluntad, puede haber el deseo, pueden buscar todos los medios y las formas posibles de salir de ese modelo. Yo digo estado cíclico. Claro. El estado cíclico es que un tiempo está bien y vuelve a reincidir y entrar de nuevo al punto de inicio de donde estuvo y de donde nunca pudo salir. Y eso frustra mucho a la persona, porque de repente dice, bueno, pero me dijeron que con Cristo yo voy a poder, pero estoy de vuelta en el punto cero, ¿no? Estoy de vuelta en ese ciclo y se convirtió en algo vicioso. Claro, lo que pasa que, o sea, se puede salir en Cristo, pero esto no es magia. Bien. Esto, como correntina que soy, puedo decir un dicho, ¿no? No es soplar y hacer botella. Exacto. ¿No es cierto? Esto tiene un tiempo y un proceso. El primer proceso es reconocer la necesidad de alguien sobrenatural como lo es Cristo, que sea parte y que tenga libertad de trabajar, ya digo, en nuestra mente y en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestra humanidad, porque lo que está quebrado, lo que está fragmentado, lo que está dañado por las distintas situaciones vividas, es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Entonces tenemos que comprender que ese soplo de vida que tenemos, si bien somos fruto de la relación sexual de nuestros padres, hijo deseado, no deseado, muchas veces nos han dicho, mejor, en mi caso, me acuerdo era adolescente y no entendía, mi madre en su ignorancia me dijo, mira, era mejor criar un chancho que tenerte a vos, wow, porque el chancho por lo menos se come. Entonces esas son palabras que marcan una identidad distorsionada de nuestra persona, marcan nuestras emociones, nuestra autoestima, nos llevan eso mismo a ser torpe en la vida y que todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, todo lo que tratamos de llevar a un punto de bienestar nos lleva a una frustración y a una caída mayor. Resultado, depresión. Resultado, intentos de suicidio. Resultado, bajar los brazos y perder la esperanza. Resultado, dejar de creer de que hay un Dios de oportunidad. ¿Por qué? Porque no lo pudimos lograr, porque no nos dimos cuenta que lo hicimos todo con nuestras fuerzas. La pregunta de si en Cristo verdaderamente esto puede mudar y cambiar la situación, la palabra dice que debemos recibir a las personas en las condiciones en las cuales vienen. Personas que vienen separadas, personas que vienen destruidas, personas que vienen en frustración y en fracaso, en abuso, en situaciones impresionantes, que a veces es aberrante las situaciones que les ha tocado vivir. Recibirla en esa manera. Nosotros no podemos reconstruir lo que ya fue quebrado y roto, pero hay una palabra que dice desde los escombros de tu vida, en Ezequiel 37, la palabra restauración, reedificaré un Edén. O sea, te voy a llevar al punto de inicio, al punto de origen, y de lo que hoy vienes y me dice, mi vida es un escombro, no te preocupes, porque yo este escombro de tu vida, yo lo vuelvo a reedificar. ¿Qué va a reedificar? Primeramente, sus pensamientos que están turbados, que están confundidos, sus decepciones, su alma fragmentada,
porque el alma queda fragmentada en emociones, en sentimientos, en ligaduras, por frustraciones sentimentales, por frustraciones de rechazo, por frustraciones de desprecio, de menosprecio, en distintas áreas en las cuales la persona en este momento se está sintiendo identificada. En la baja autoestima, en no tener valía, en no ser autosuficiente para salir adelante. Todas esas cosas es una mochila muy pesada para nuestra alma, para las emociones. Es importante entender algo que dijiste al principio, que es un proceso. Totalmente. Que no es mágico, instantáneo, y que denota de nosotros un nivel de perseverancia. Porque en el camino nos pasan un montón de cosas, que queremos volver a foja cero, de vuelta al ciclo de inicio, ¿no? Entonces, qué importante es mantener una actitud de fe, ¿no? Con fe y paciencia se adquieren las promesas, dice la palabra. Entonces, de poder permanecer en el dolor del moldeamiento, ¿no? En el dolor del proceso, del desierto, de donde se está volviendo a unificar toda esta cuestión que había sido fragmentado. En primer lugar, de que los desiertos no son eternos. Claro. Los desiertos para nuestras vidas tienen que ser con un fin, objetivo y propósito. En segundo lugar, es que esto tiene que tener un punto de inicio para que tenemos que permitir que Jesús sea parte de la nueva historia. O sea, permitir que Cristo sea parte del proceso de restauración en el cual el hombre, la mujer, los jóvenes, los niños, las familias quieran comenzar y tener el anhelo de dar un punto de inicio y de comienzo, dejando el pasado atrás y dándose una oportunidad de mirar del presente a futuro. Hay una palabra que yo siempre digo, que es que el pasado te retrasa. Hay gente que vive recordando el pasado, marcados por el pasado, sea bueno, sea malo, y viven retrasados porque retrasan su presente. El presente establece una visión, un modelo de vida y una oportunidad y esperanza diferente, que ahí es donde entra Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr que Cristo sea parte de esta restauración presente? Porque dice que el futuro nos engrandece. Para yo tener un futuro en grande, yo debo permitir que Cristo entre en mi vida. Yo puedo decir, como mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. Claro. Pero la segunda pregunta sería, ¿pero le crees a Dios? Todos creen en Dios, pero le creen a Dios cuando está la palabra, cuando están los principios, cuando están ahí los principios, los fundamentos que nos indican por este camino tenés que seguir para alcanzar y lograr el objetivo, la meta, que es tu bendición plena y completa, y transicionar y provocar una remoción integral interna de todas esas cosas viejas, pasadas, que te están tapando, frustrando, amargando. Incluso hay gente que vive vejez prematura porque le pesa el pasado, es una mochila. También una manera de decir, andan con sus muertos a cuesta, con sus muertos colgando sobre sus espaldas, esa muerte de dichas perdidas. En mi tiempo yo viví todo esto, o dichas pérdidas, personas amadas que murieron mal, y hay un reproche y hay una pregunta, y la pregunta yo creo que es la pregunta más fuerte: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando me pasó esto? Y mi pregunta es esta: ¿dónde estabas Dios? Porque Dios siempre estuvo. Claro. Entonces, la puerta que nosotros tenemos que abrir en nuestro corazón y permitir, porque esta es la base, es recibir a Jesús como nuestro Señor. Que es mucho más que una oración, ¿no? Total, porque ¿no? Es hacerlo parte. Es hacerlo parte. Él dice que Él golpea la puerta. ¿Qué puerta? La del corazón. El que abre, dice, yo entraré. O sea, Dios no es un atrevido. Es un caballero. Él golpea la puerta de tu corazón, de mi corazón. Él está diciendo, yo estoy, porque quiero entrar, quiero ser parte de tu restauración. Quiero ser parte de que realmente experimente que hay un Dios sobrenatural que puede verdaderamente levantarte de los escombros de tu vida, tu frustración y fracaso. Pero la primera base es
recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Segundo, renunciar a las cosas viejas, porque ya pasaron, pero siguen recordando, siguen viviendo y les sigue pesando ese pasado. Entonces, permitir primero que Jesús sea el Señor de nuestro corazón. Yo pensaba, mientras te escuchaba, ¿podemos nosotros transmitirle a nuestros hijos aquellos pecados y aquellas puertas abiertas que no queremos solucionar delante de Dios? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. O sea, a ver, la persona tiene serios problemas en el área sexual, es cristiana, pero no lo arregla, nunca lo enfrenta en la cruz, no lo lleva al Señor, lo oculta, lo guarda, lo mantiene ahí. Eso que no querés solucionar, esa obstinación que vos tenés, que la persona tiene y no quiere solucionar, ¿puede llevar ese pecado y esa puerta y trascender a los hijos? Sí. ¿Por qué? Porque si cuidado bien, con lo que estamos diciendo. Sí, ¿Me es explico? delicado. Es delicado, pero es preocupante. Totalmente. Porque a veces decimos, bueno, yo le quiero dejar una herencia. Sí, quizás le dejaste un título y una casa en Brasil, pero sí, también le dejaste un montón de cosas que no quisiste solucionar en Cristo vos. Bueno, eso ya entramos en un tema de legalidad. Y de iniquidad. Claro, y la iniquidad se transmite por legalidad. O sea, nosotros tenemos una legalidad espiritual como padre, como madre. La legalidad en lo natural es dejarle un legado, es dejarle una herencia de la iniquidad, o sea, de las raíces. Porque la iniquidad, yo siempre no es maldad. Lo represento sobre un árbol. Nosotros cuando recibimos a la persona, recibe a Jesús como su Señor y Salvador, renuncia a sus pecados, renuncia a todos aquellos movimientos de ocultismo en los cuales creo que todos nos hemos movido en su tiempo, y es cortar el fruto. Claro. O sea, la renuncia, yo renuncio al pecado, al alcohol, a la fornicación, al adulterio, a la idolatría, a las perversiones sexuales, a las pasiones desordenadas, deseo insaciable, lujuria, lascivia y todo lo que procede de todo este pecado, ¿no? Porque encierra muchas cosas esto, muy graves. Cortamos el fruto. Pasado el tiempo, las personas que lo ven dicen qué increíble, qué tremendo, desde que está dicen la iglesia, pero en realidad claro, nosotros estamos en Dios. La iglesia es el lugar de comunión, de reunión, pero nosotros lo que tenemos que tener es una vida en Cristo, portarlo en nuestro corazón. Hay una diferencia. Cuando ellos reciben a Jesús como su Señor y Salvador, se activa la fe para salvación. O sea, nos libera porque hay un infierno que evitar y un cielo que ganar, que lo ganó Cristo, pero que nosotros, recibiendo a Jesús, somos libres de esa condenación de infierno, porque en Cristo somos perdonados nuestros pecados y nuestro nombre está anotado en el libro de la vida conforme a la palabra, para que el día que partamos, nosotros partamos a la presencia del Dios Padre. El tema es el siguiente en cuanto a legalidad, es importante, porque Dios se mueve por principios y por preceptos que están en la palabra, sin más que decir los 10 mandamientos. Entonces, cuando un padre recibe a Cristo, y esta es la base, puede ir a la iglesia, puede orar, puede servir, puede ser de influencia en la sociedad, puede sanar, restaurar y llegar a familia, a hogares donde nosotros quizás no podemos llegar. También pueden ser de gran influencia en la sociedad, en la parte alta de la sociedad, donde muchas veces no tenemos manera de llegar. Hay personas que están preparadas para eso, para llevar la palabra, pero que tienen la palabra, pero no tienen el don de la practicabilidad de lo que están enseñando, de lo que están aconsejando. Es como el dicho que dice, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Entonces eso trae una decepción tan grande en la gente. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿los hijos pueden vivir? O sea, es un hilo conductor generacional repetitivo, se llama confinamiento. Ese confinamiento lo activa un padre, lo activa los padres. ¿Por qué? Porque ellos viven como hijos libres, pero en realidad están cautivos
en sus delitos y pecados no confesados o confesados por mortificación, pero no por convicción. Hay una diferencia. La mortificación no te deja dormir ni de día ni de noche y llorás y sentir que es un compungimiento y un arrepentimiento. No, en realidad es la culpa, porque sabe que está haciendo mal y que está afectando a sus generaciones. ¿Por qué? Porque los jueces más estrictos y más fuertes que siempre estuvieron en el hogar y que estarán son nuestros hijos. Ellos son los jueces que ven verdaderamente quiénes somos dentro de la casa. Somos los verdaderos. Fuera podemos tener una fachada, pero nuestros hijos son los que escuchan, lo que ven, si realmente somos lo que hablamos, lo que predicamos, o sea, si manifestamos la nueva vida en Cristo. Hay personas que no manifiestan la nueva vida en Cristo. Dicen que son nueva criatura en Cristo, pero las formas, la vida que no es íntegra, la corrupción, el engaño, la mentira, personas que yo lo digo de esta manera, ¿no? Transfuguean por donde pueden para lograr sus objetivos. Por supuesto que el final no va a ser bueno, pero luego van a ver cómo sus hijos se van torciendo, porque iniquidad es torcedura de un modelo correcto de parte de Dios. ¿Por qué sus hijos se están torciendo? ¿Por qué no siguen lo que yo les enseñé? Si le hablamos de los principios de vida, de la integridad, si le hablamos de que si Cristo es lo primero en su vida, les va a ir bien, todo les va a ir bien, y lo lamentable que trasciende a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Es más, la palabra en Isaías 51 es claro, él dice que su brazo no se ha cortado para bendecir y que su oído no se ha agravado para oír. Pero dice, vuestras iniquidades hicieron separación entre vosotros y mi presencia. O sea, Dios siempre está, pero aquello que es torcido en la vida de la persona, que no arregla, ¿pero por qué? Porque no hay convicción. Cuando hay convicción de pecado, hay una transición y hay una remoción interna, que eso mismo produce un cambio a vivir una nueva vida. No es lavado de cerebro, claro. Es vivir una nueva vida en Cristo, es vivir en la verdad, es vivir en la integridad, es vivir en la transparencia, es vivir en el orden correcto en todas las áreas que a nosotros nos implican lo que es legal, hasta de pagar nuestros impuestos, hasta de no tener colgado o enganchado el cable o la luz. Sí. Esto lleva a un trasfondo muy grave. Si los hijos están viendo todo eso, lo que están mamando es lo que ellos van a manifestar como fruto. Ahora, pero no solamente lo van a hacer por lo que ven, claro, sino por patrones espirituales. Totalmente. También, ¿no? Y dos cosas que me vienen a la mente y te pregunto. La primera es, debería haber una urgencia de parte de todos nosotros de venir a arreglar nuestras cosas para no heredársela a ellos. Primero, me parece que eso que hablas de la convicción de pecado y la convicción de lo que está pasando, debería existir en nosotros los padres una urgencia de arreglar nuestras cuentas con el Señor y pensando también en que eso se corte, ¿no? Porque Cristo viene un poco a eso, a decir, bueno, hasta acá y hay una nueva forma y una nueva herencia. Y por el otro lado, recién planteabas la iniquidad como una raíz y hablaste de remoción, y me interesa saber cómo se remueve eso, porque yo no se lo quiero heredar a mis hijos. Bueno, yo había dicho primero que cuando la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, lo llevamos, ¿no es cierto?, por supuesto, a renunciar a los pecados. Ajá. Le cortábamos los frutos, exacto, pero quedan la raíz, los gajos, claro, el tronco y las raíces. Los gajos son las líneas generacionales que vendría a ser los hermanos, el hermano de los hermanos, y poder ver cómo se expande en los gajos, o sea, en los hermanos, en los padres, en los hijos, en los sobrinos, en los nietos, los mismos pecados de los frutos que fueron cortados. Exacto. Es un hilo conductor generacional. El tronco vendría a ser lo que sostiene y lo que afirma, porque
el tronco puede estar seco, tiene un cascarón que uno dice, este ya no va a brotar, no va a reverdecer, lo vamos a arrancar. No, porque se alimenta y se nutre por debajo de la tierra a través de las raíces. Las raíces se nutren y se alimentan de la humedad que hay debajo de la tierra en el fondo. Esto en la parte natural. Entonces, el tronco parece seco. Bueno, pasa un tiempo, entonces vemos que la persona cambió, que ya el que golpeaba no golpea más, busca se ocupa de restaurar, de sanar con amor a su esposa, a sus hijos, trata de tener un mejor temperamento, porque está el temperamento y carácter. Ahí dice, yo tengo carácter fuerte. No, nunca fuiste mudado ni transformado al carácter de Cristo, sino que temperamental es temperamental. Claro. Tiene una violencia y una agresividad en el temperamento. Entonces, pasado el tiempo, la persona reincide y la palabra nos enseña que 7 veces peor es su estado. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque siempre trabajamos el fruto. Siempre lo llevamos a la renuncia del pecado. Nunca ahondamos a la profundidad de dónde procede, de la procedencia, que es la raíz. Entonces lo que hay que trabajar es su árbol genealógico. O sea, muchos dicen, salió el padre, igual que el hermano. Mira, son todos parecidos, tienen el mismo carácter, tienen la misma, alcohólico como la madre, o destructivo, o ya se separó 4 veces, pero eso es normal para nosotros. Todas las familias se separan, nuestra familia ya es así. Pero nosotros tenemos que comprender que esos son los gajos, que necesitamos cortar los gajos. Y eso es renunciar a herencia por línea sanguínea, que viene de procedencia de la línea sanguínea materna y paterna. Eso se recibe desde el vientre en el cordón umbilical. ¿Y ahí es necesario la administración? Totalmente. La persona sola no lo hace porque hay que exponerle, porque hay una lista de lo que es iniquidad, que es distinto al pecado. Iniquidades son cosas que realmente vienen arraigadas de manera ancestral. Son maldiciones. Te digo, punto para la iglesia, porque también en esta estructura de pensamiento donde yo puedo todo, yo hago todo, y me recito una oracioncita de esas de imanes de heladera y con eso solucionamos, pero en realidad necesitamos de la ayuda de personas preparadas para esto, para poder cortar. Sí, hay personas que sí trabajamos, yo hace años que trabajo en retiros directamente para trabajar esto. Esto, una vez que entendemos que por más que veamos el cascarón duro, es decir, bueno, ya se secó, porque a veces también la iniquidad traspasa generaciones, o sea, quizás no lo heredan los hijos y quedamos tranquilos, estamos libres, pero sí se traspasan los nietos. Entonces, tiene un tiempo como de reposo y de pasividad, de confianza, pero se potencia en los nietos. Entonces, es un hilo conductor muy gravoso y muy sigiloso. Eso se llama estado de confinamiento. Entonces, los padres creen que están libres y que sus hijos son libres porque le están enseñando los principios aunque no vayan a la iglesia. El tema es el siguiente, confinamiento es como aquel que está en la cárcel. Claro. Tienen un patio grande que salen a jugar al fútbol, salen a hacer ejercicio, pueden hacer vóley, pero están confinados porque llegado cierto momento suena la sirena, tienen que cada uno volver a su lugar donde están encerrados y preservados porque son peligrosos. O sea, están en un ámbito de libertad donde pueden jugar, pero hay un muro que no les permite saltar para ser completamente libre. Entonces, la iniquidad es tipo confinamiento. Te controlo, te suelto y luego trabajo en esta generación. ¿De qué manera se trabaja esto? Para ser corto, ¿no? Porque sé que no da el tiempo y esto es para hacer taller, para ser específico. Hay listas de renuncia, hay fundamentos bíblicos, hay experiencias, hay situaciones, hay circunstancias vividas, contadas aún de la iniquidad de generaciones de personas mayores de tener relaciones sexuales con perros. Hay muchas cosas aberrantes que produce la iniquidad y que tiene un punto de inicio que es en Sodoma y Gomorra, en donde quisieron tomar y abusar y violar de los ángeles que entraron a esa ciudad para liberar a Lot, el sobrino de Abraham. Sí. Entonces hay principios bíblicos. Ahora,
¿Cómo se saca esto? Son 3 palabras. Se trabaja en la persona desde el cordón umbilical. La persona tiene que entender, escuchar, para poder entender de dónde procede su vida torcida queriendo hacer lo bueno y hace lo malo. Porque tiene que haber un desarraigo, un desprendimiento. O sea, eso es orar para que la persona se desprenda, se desarraigue. Hay que desprender, desarraigar. Yo digo, como cuando vemos el jardín que está estorbando ese yuyo que no crece, que estorba, que es un yuyo malo y que lo tenemos que sacar con una cuchilla porque cuesta un montón desarraigarla. De esa manera es jalar. Es espiritualmente llevar a la persona a jalar, a desarraigar, hasta desprender. Es una simiente, es una semilla que produce vida, que es la simiente y la semilla que produce vida de todo lo torcido que viene y de la procedencia del mismo diablo y Satanás, que desde el principio fue el enemigo de Dios. Satanás no nos odia a nosotros, y la maldad que se establece en la familia, en las naciones, en las ciudades, es porque el objetivo de él es dañar el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios estuvo, está y estará el diseño del amor, el diseño de la familia, de una familia bien constituida, de una familia sana. No nos olvidemos que fue en el Edén que fue engañada Eva y que Adán desobedeció. La desobediencia y el engaño activó esta línea de iniquidad. Se torció un modelo y un diseño perfecto para la familia en la tierra a través de la desobediencia, porque le dijo, de este árbol no coma, cuida que tu mujer tampoco lo coma. Sin embargo, ella fue seducida. Le dijo, si tú comes de este fruto, Dios no quiere que comas de este fruto, y lo digo en mis palabras, porque vas a ser como Dios. Y se le abrió los ojos, y perdieron la inocencia. Cuando uno pierde la inocencia, comienza a conocer también la maldad. Y tiene libre albedrío de hacer la maldad o de vivir en la verdad de Dios. Entonces, la iniquidad es algo muy profundo. Yo trabajo con un equipo muy grande en donde se les enseña, en donde se les confronta, en donde se les expone la situación de cómo es esto, porque tiene raíces muy profundas espiritualmente que no cualquiera lo entiende. Dice, estás tan loco, te lavan el cerebro. No. Sí. Bendita locura si es para traer orden, si es para traer libertad, si es para manifestar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que quiere que todos sean salvos, que todos sean libres y que todos disfruten en esta tierra más allá de todo lo que está dado vuelta y pata para arriba en las naciones y en nuestra nación. En medio de toda esta circunstancia podemos tener una vida en libertad en Cristo Jesús, y la iniquidad, ese patrón repetitivo, generacional y ancestral, lo podemos cortar desarraigando y entendiendo que procede del cordón umbilical de donde nacieron los hijos. Es interesante porque aquellos que por ahí dicen, bueno, pero eso es locura, pueden corroborar todas estas cuestiones simplemente al observar sus propias familias. Totalmente. O familias que conocemos, ¿no? Porque uno ve y dice, bueno, pero algo tiene que haber de trasfondo que no tiene que ver con el modelaje. No es que el abuelo le enseñó al hijo y el hijo el padre al hijo a ser un alcohólico. No, más allá de eso hay una cuestión espiritual que es necesario atender, y que todos nosotros que nacimos, aquellas personas que estamos aquí, que nacemos por medio de ese cordón umbilical que trae también esta herencia que no es solamente genética, no solamente es una herencia también espiritual. Hablábamos recién fuera de micrófono. Hay una impresión en la gente como que, bueno, me cambié de religión y ahora tengo todos estos principios y decía Rubén, qué sabiduría. Bueno, tenemos un montón de cosas y parece cuando escuchamos algo nuevo que nos emociona y nos motiva, pero la gracia no está en saber algo nuevo o decir, yo escuché de la profeta o de la apóstola Ana, entonces ahora lo comparto yo en mi célula y quedo como un campeón. Eso no tiene sentido. Acá se trata de aprendo, aplico, practico, me va bien y mejora la cosa, ¿no? Es la vivencia. Es la vivencia. Ahora,
pensaba en cuánta gente hay como que cree que bueno, venir a la iglesia y escuchar y más o menos caminar relativamente derecho es el todo, y no están disfrutando de esto que hablábamos hoy del diseño, también de la felicidad en Dios. Y tienen que entender que esto es espiritualidad, que es mucho más profundo que simplemente cantar la canción correcta, meterle amén cuando hay que meterlo y saberse 2 o 3 versículos, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy práctico. A ver. Por ejemplo, hago esta comparación. Si llueve, ¿qué hacemos? Nos cubrimos con un paraguas. Si hace frío, nos abrigamos. Si hace calor, nos refrescamos o estamos en un ambiente cómodo, ¿no es cierto?, con el confort. De igual manera, si tenemos hambre, nos alimentamos y se termina el hambre. Si tenemos sueño, nos acostamos, dormimos, descansamos y nos levantamos pila a pila. Así es nuestro espíritu. El espíritu no se alimenta con cosas sólidas. Y esto nos hace entender de que existe verdaderamente una fuente, una esencia espiritual que está para nutrir y para alimentar nuestro espíritu. ¿Y cómo se alimenta nuestro espíritu? A través de la palabra. Ahora, ¿y cómo vemos el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas? No es por las obras, sino que es por fe. Y fe es creer en la palabra, creerle a Dios. Y cuando nosotros estamos creyendo sin ver, porque dice que es no por vista, sino por fe. O sea, hay gente que dice, yo si no lo veo no lo creo. No lo va a ver nunca, porque primero lo tengo que creer para que luego se materialice. Pero tengo que creer y hacer. Yo tengo que tener un punto de acción para poder mudar y cambiar y transicionar la situación.